Mejórate es una plataforma de bienestar integral basada en 6 pilares: espiritual, emocional, mental, físico, social y ocupacional. Nuestro propósito es informar e inspirar compartiendo historias, reflexiones y herramientas que impulsen tu crecimiento personal. Y más que seguir un único estándar, Mejórate es una invitación a cuestionar, explorar y descubrir qué significa para ti mejorar. Yo soy Maite Sánchez. Y yo soy Jimena Calderón. Bienvenidos a un episodio más de Mejórate. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Mejórate. El día de hoy tenemos a una invitadaza y por lo mismo les voy a leer su introducción porque no quiero que se me vaya ni un solo detalle. Así que vamos a empezar. ¿Cómo describir a Mónica Strauss? Primero que nada, es una persona muy importante para mí. Fue la primera experta en salud que me hizo las preguntas correctas y que me ayudó a entender qué pasaba durante mi crisis de salud. Se lo he dicho antes, pero lo repito. Moni y su equipo, en parte, me salvaron la vida. Muchas gracias por eso, Moni. Si tuviera que elegir una sola forma de describirla, diría una voz de confianza y certidumbre en un mar de voces que solo hacen ruido. En un mundo del bienestar saturado de opiniones y tendencias, Moni destaca por ir más allá de lo que está de moda y por regresar siempre a lo esencial, a nosotros mismos. Tiene una historia personal y familiar fascinante, marcada por la resiliencia, que la llevó a encontrar su propio camino hacia la mejora personal o, como ella lo dice en su libro, a volverse a habitar. Estudió psicología en la Universidad Iberoamericana, pero pronto comprendió que mente y cuerpo no están separados. Se formó como chef en el Culinary Institute of America, health coach en el Institute for Integrative Nutrition y la International Association of Health Coaches. Tiene una especialidad en nutrición y medicina funcional e integrativa y en trauma y ACEs, que quiere decir Adverse Childhood Experiences, o sea, experiencias adversas durante la infancia, que considera una base fundamental de la salud. Con todo ese conocimiento, decidió ir más allá. Fundó Food for Life Institute, el primer centro de formación en food coaching con un enfoque de salud holística, medicina sistémica y bioindividualidad. En palabras de Moni, un laboratorio para descubrir nuevas formas de sanar y crear caminos para la conexión y la realización personal. Por todo eso, describir a Moni es un reto. Docente, madre, esposa, empresaria, eterna estudiante. Pero sobre todo es un ejemplo de resiliencia, de alguien que transformó sus obstáculos en algo más grande que ella, que hoy pone al servicio de miles de personas para ayudarlas a también volverse a habitar. Moni, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy emocionadas. Gracias, Jimé. No, mil gracias, de verdad. Ya lo verán en la conversación, pero realmente yo a Moni y a su equipo, que además también están aquí con nosotros, les debo tanto que no lo puedo poner en palabras. Y bueno, estamos muy emocionados, así que May, platícanos de qué vamos a platicar hoy con Moni. Qué linda intro, Jim. Moni, gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, a ver, hoy vamos a hablar de salud, pero desde una perspectiva distinta. Entonces, porque vivimos en la era del hype del bienestar y nunca habíamos tenido más herramientas, más información, más tendencias, y sin embargo a veces todavía nos sentimos muy mal. Las enfermedades y los problemas de salud mental aumentan. Algo no está funcionando. Entonces, en este episodio te invitamos a soltar todo lo que creías saber sobre bienestar, a cuestionar y a ver tu salud desde otro ángulo. Para eso, como bien ya la presentó Jim, invitamos a Moni Strauss, que es una de las voces más lúcidas en medicina integrativa. Para que nos ayudes, Moni, a hacer una pausa, a cortar con el ruido y podamos reflexionar sobre la crisis actual en los diagnósticos, por qué muchos doctores no están logrando ver el panorama completo y sobre cómo nuestra salud no se reduce a síntomas aislados, sino que es el reflejo de todo lo que somos en términos de herencia, de emociones, de hábitos, de pensamientos y, por supuesto, cuerpo y alma. Este episodio es un recordatorio de que tu salud empieza contigo, que debemos de escuchar nuestra voz interna y que nunca más debemos de entregar las riendas de nuestro bienestar a alguien más. Que esto es algo que me fascinó y me impactó muchísimo en tu libro, de responsabilizarnos de nuestra salud, que hoy vamos a hablar todo sobre esto. ¿Cómo te sientes, Moni, empezando este episodio? Bueno, primero muy emocionada.
me fascinó y me movió el corazón lo que dijiste. Es parte de mi misión ayudar a las personas a salir de estas crisis. Sí. ¿No? Y entonces de verdad me mueve el corazón que creo que cuando pues hago algo o comparto algo, o en el caso contigo fue pues a veces tener que hablar inclusive fuerte y hacer cambios en las personas, ver que alguien puede mejorar su estilo de vida en general, ¿no? Porque no es nada más la salud, sino es todo lo que impacta en sus esferas que van siguiendo. Entonces, verte hoy aquí también con tu pareja, con Mai, para mí es como algo súper emotivo. Entonces, lo agradezco y estoy muy emocionada, primero por Ay, todo. no, qué Gracias, padre, sí. Moni. No, gracias a ti. Gracias, Mai. Gracias a ti. Gracias, gracias de verdad. Y bueno, la verdad queremos aprovechar y sacarle el jugo a cada uno de los segundos de esta entrevista. Esperamos que esta no sea la única vez que te sientes con nosotras en Mejórate. La primera pregunta que queremos hacer es, Moni ha participado en muchísimos podcasts, todos los vamos a dejar linkeados en este video para que lo conozcan. La verdad también vale muchísimo la pena leer su libro y ahí hablas muchísimo de tu historia. Entonces, todo eso lo vamos a linkear dentro del episodio para que las personas lo puedan conocer más, pero sí nos gustaría antes de ahondar en el tema de hoy, que es qué está sucediendo con la salud de las personas, que nos platiques cómo es que tú llegas a este nuevo tipo de medicina. ¿Qué sucede en tu vida para que sea algo tan relevante y que terminas convirtiendo en tu profesión incluso? Bueno, creo que una parte importante de mi historia es que he vivido desde muchos lugares lo que es la enfermedad y lo que es no estar en bienestar, ¿no? Y entonces, pues con mi papá, con un derrame cerebral muy fuerte, 25 años, con mi mamá con un alcoholismo muy fuerte, yo con temas de salud gastrointestinales, pues desde muy chiquita, y después nacen mis hijos, y claro que con toda mi historia, pues impactó mi salud en ellos. Y bueno, mi segundo hijo ya con unos temas de alergias y de intolerancias y rinitis y cosas muy fuertes, pues yo creo, como hablo en mi libro, de las epifanías, ¿no? Y entonces me toca en una cena una doctora al lado de mí, o sea, mi hijo ya muy mal, ya nos íbamos a ir a Houston, al McGovern, a ver qué hacíamos con él, porque literalmente no podía salir de la casa de todas sus alergias, llevaba año y medio literalmente sin poder salir. Wow. Y entonces una alumna mía me invita a cenar a su casa y me toca al lado de ella una doctora homeópata, iridióloga, y entonces pues platicando con ella, de repente, aparte mi alumna muy chistoso era mi vecina, y entonces me dice, oye, le empiezo a contar de, pues no, es que Bernardo, mi hijo, y no sé qué, yo ni sabía que era doctora, entonces me dijo, oye, yo soy doctora, bueno, acupunturista, medicina china, etc., etc., y ya me dijo, oye, ¿quieres que lo vayamos a ver? Y eran como las 11:30 de la noche, y entonces pues me acompaña y estaba Bernardo en la cuna, y me dice, este niño lo que tiene es una intoxicación hepática tremenda por la cantidad de medicamentos que le han dado. O sea, Bernardo tomaba medicamentos, ya el pediatra me decía, es el caso más cañón que he tenido, haz lo que quieras con él, ¿no? Wow. Y entonces, pues mi esposa me dijo, oye, pues vamos, o sea, no perdemos nada, ya de todo lo que hemos hecho, vamos con ella. Y ahí Bernardo en 3 semanas su salud dio la vuelta hasta el día de hoy, ¿no? Que tiene 27 años. Entonces, pues empecé a ver que había otras opciones que no eran las que yo siempre había aprendido. Con mis papás viví. El ABC fue mi segunda casa, literalmente. Y yo estaba muy metida en la medicina tradicional, y entonces ahí encontré como un nuevo camino, ¿no? Y bueno, así empezó toda mi vida, a empezar a encontrar otros recursos, a empezar a estudiar un poco más sobre lo que estaba afuera, y me encontré en el camino la medicina integrativa. Y bueno, pues otra de las cosas más importantes, yo con una fatiga suprarrenal muy fuerte, que ya estaba muy mal, pues me encontré en el camino también a Dieter Lenoir, y Dieter es pues mi gran maestro, hemos trabajado, colega, hemos hecho muchas cosas juntas, y Dieter literalmente me sacó del hoyo así, por supuesto con un tipo de medicina súper diferente. Yo ya había ido con doctores, me habían dado antidepresivos, me habían dado cortisona, y yo seguía muy mal, y pues cuando llegué con él fue simplemente aprender a habitarme y escucharme, y ahí es cuando pues creo que son como los dos momentos o epifanías que encuentro que me hacen
irme hacia otro lugar de la medicina tradicional. Me encanta y qué bonito que hoy también Bernardo nos pueda acompañar en esta entrevista. Justo en tu libro hay una frase que dices que hablando sobre la condición que tenía Bernie o bueno, cómo se estaba enfermando, donde mencionas que al buscar respuestas en el mundo de la medicina tradicional, la medicina que lo pretendía curar lo estaba enfermando cada vez más. Y creo que eso justo da perfecto pie para la conversación que queremos tener hoy, que es por qué si estamos haciendo todo bien, entre comillas, nos seguimos enfermando. Y bueno, May, dejo que hagas la siguiente pregunta para seguirle sacando jugo a esta. A ver, yo te escucho, Moni, y recuerdo también leer esto en tu libro y es muy impactante pensar que te están dando medicinas y que tú crees que le estás ayudando a tu hijo y que de pronto, tal cual, que está empeorando, que se está intoxicando de medicamentos. O sea, me parece como tan contraintuitivo que un doctor te diga esto es lo que le tienes que dar y que realmente por no cuestionar si el doctor le encontró, le dio al clavo a qué diagnosticó y qué está tratando, igual y ni va por ahí. Entonces, pues un poco, Moni, lo siguiente que quisiéramos platicar contigo es cómo puede ser que hoy con tanta información que creemos que estamos haciendo todo bien y que las enfermedades siguen aumentando. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, a ver, primero que todo quiero como poner en la mesa el decir, para mí la salud, hablando de esta palabra que uso muchísimo, y es parte de mi filosofía, que es integral, ¿no? Sí. Y yo creo que no quiero hablar mal porque para mí, siempre digo que la salud, vamos a decirles como un pastel, ¿no? Y para poder llegar al punto clave necesitamos de muchas rebanadas, ¿no? Claro. La medicina total o la salud integrativa o la salud holística, o sea, de whole, de toda la persona, tiene muchas rebanadas. Uh-huh. Y una de ellas es, por supuesto, la alopatía. O sea, Claro. como que quiero ponerlo sobre la mesa. No es que estemos en contra de, o que yo esté en contra de eso. Claro que se utiliza y la utilizo yo también, pero no es todo el pastel. Claro. ¿No? Entonces, lo que he visto en mi recorrido, porque pues he estudiado nutrición integral, he estudiado medicina, he estudiado gastronomía, o sea, muchas cosas, y sobre todo creo que lo que más he estudiado es la historia de mi vida, ¿no? Uh-huh. Que es la que me ha llevado a encontrar las respuestas. Es que, bueno, en principio somos cuerpo, mente y espíritu, y está 100% comprobado, he estudiado muchísimo en meditaciones y espiritualidad. Tenemos un alma, tenemos una esencia, que es de la que hablo tanto en el libro, pero no podemos separarla, ¿no? Entonces, o sea, nuestro vivir y nuestro transcurrir en este mundo es en cuerpo, pero el cuerpo es la coraza que sostiene lo que somos, nuestra verdadera esencia, ¿no? Entonces, hoy que estoy estudiando todo esto y mucho más metida en el tema del trauma, claro que todos los eventos que vivimos, que pegan, que nos hacen primero deshabitarnos, ¿no? Nosotros nacemos con una esencia, con un alma, y a partir de ello, cuando empezamos a interactuar en este mundo, el mundo de repente nos empieza a exigir cosas que para pertenecer, porque somos seres biopsicosociales, o sea, necesitamos pertenecer. Uh-huh. Entonces, para pertenecer de repente, pues tenemos que empezar a salirnos un poco de nuestra propia esencia. Claro. Y esto lo que hace es que nos va separando y empezamos a vivir más hacia afuera que hacia adentro. Pero entonces, el hecho de que el alma, el espíritu, y nuestras emociones se desenganchen de lo que realmente somos, empieza a haber literalmente muchos daños a nivel celular y también a nivel neurológico. Platico mucho, o sea, yo estoy muy metida en el tema de cómo se construye el cerebro, ¿no? Uh-huh. El primer año de vida, básicamente. Y es como cuando construyes una casa. Entonces, pues empiezas con los cables y después se van poniendo los ladrillos y después se pone el cemento y después la casa se pinta y después se ponen los cuadros, ¿no? Pero si el daño original empieza cuando se conectó el cable del agua, por decir, o el cable de la luz, y después pones el ladrillo, luego el cemento, luego lo pintas, luego el cuadro, pues después de 2, 3, 4, 10, 15, 20 años y empieza a haber un daño, pues de aquí a que puedas entrar y saber que era el cable que no se conectó es complicadísimo. Uh-huh. Wow. Lo mismo sucede cuando estamos construyendo el cerebro. Cuando el cerebro se estamos construyendo, se construye el cerebro. Uh-huh. Si hay eventos importantes
en ese momento de esta construcción empieza a haber pequeños daños que no se ven o se pueden ver a nuestros 30, a nuestros 40, a nivel neurológico o a nivel fisiológico. Y entonces cuando llegamos con un doctor, ¿qué pasa? Pues te pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Te duele el estómago? ¿Te ve? Etcétera. Y cuando te pregunta cuál fue tu infancia, cuál fue tu adolescencia, cómo te encuentras. O sea, hoy me llama la atención gente de, oye, estoy súper deprimida. Ni siquiera les preguntan, ¿te estás divorciando? ¿Estás contenta en tu trabajo? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, lo que ha sucedido es que la medicina solo ve el cuerpo físico, ¿no? Y no ve que somos toda una entidad con 3 áreas que están involucradas y que están interactuando constantemente. Entonces, pues si yo solo veo el cuerpo físico o inclusive veo solo la mente o veo solo la parte del alma, pues entonces estoy perdiendo una parte importante de todo lo que es la salud integral, ¿no? Y yo creo que por ahí va, que hoy es solo el cuerpo físico y tan es así que hace ejercicio y come bien. Y de verdad, el 80% o 90% de la gente que llega a mi instituto y de mis pacientes, pero llegan y me dicen, Mónica, yo tengo una vida súper sana y saludable, pero sobre todo en el instituto, después de estar estudiando 6 meses, o sea, les puedo decir que el 99% de la gente me dice, no vivía una vida sana y saludable. O sea, porque sana y saludable para nosotros hoy es estar a dieta, es estar flaco, es correr maratones y destrozarnos literalmente para pertenecer, pero nos deshabitamos, ¿no? Y entonces esto que se llama la crisis de la mediana edad es cuando de repente volteamos para atrás y decimos, hijo, la verdad es que no. O sea, no soy esa persona que realmente quiero ser o sea, que está en mí, ¿no? Wow, qué locura eso, porque además es darte cuenta que no estás viviendo una vida saludable ahora que lo entiendes distinto. O sea, cuando te dicen, sí, mi vida es saludable es porque es lo que conocen, lo que creían que era ser saludable. Exacto. Y a lo mejor te estaba faltando ver como la foto completa. Exacto. Wow. Me encantó la analogía de los cables y luego cemento y todo, porque creo que, claro, si 20 años después hay una fuga de algo, lo importante es regresar a la raíz, ¿no? Moni, hay un término que a lo largo de tu libro platicas, con el que yo no estaba tan familiarizada y que si alguien también que nos escucha no lo entiende como, no sé, en términos sencillos para continuar con la conversación, ¿cómo nos podrías explicar la bioindividualidad? Bueno, pues de entrada, si me voy a una base genética, no hay ningún, al menos que tuviéramos un gemelo idéntico, no tenemos el mismo ADN, ¿no? Uh-huh. Entonces, de entrada, pues cada quien tenemos una receta completamente diferente. Y a esto le agrego una ciencia que va acompañando a la genética, que es la epigenética. Y la epigenética es el estilo de vida que tenemos, cómo impacta en encender o en apagar nuestros genes, ¿no? De salud y de bienestar o de enfermedad. Entonces, pues desde el momento en que un niño nace, inclusive siendo 2 gemelos idénticos, y uno, voy a poner un ejemplo que no es tal cual así, pero para hacerlo más gráfico, ve a la derecha y vio el color azul y el otro vio a la izquierda y estaba el color blanco. Desde esas pequeñas experiencias empezamos a vivir y al percibir el mundo de una manera completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado tenemos nuestra propia receta y por otro lado todas nuestras experiencias. Y esas experiencias nos van marcando, como yo les decía, van dejando huellas a nivel celular. Uh-huh. Y esto que hablo de huellas a nivel celular, estamos hablando de nuestros genes, cómo se van a comportar en nuestra vida. Entonces, aunque yo tenga una mujer de mi misma edad, con mi misma fisionomía, con el color de mi mismo color y quizá las dos con la cantidad de hijos y nuestras experiencias relativamente iguales, somos completamente diferentes, porque yo tengo una receta diferente y he tenido experiencias diferentes. Y esto pasa inclusive con los gemelos idénticos. O sea, los gemelos idénticos, tú los puedes ver físicamente idénticos, pero a nivel no tienen las mismas enfermedades, no manifiestan lo mismo, porque sus experiencias son completamente diferentes, ¿no? Y la manera en que percibimos también el mundo es completamente diferente. Entonces, la bioindividualidad, que una de mis plataformas principales es el Ayurveda, que es, pues, el inicio de la medicina realmente la que hoy conocemos como tradicional, sus bases y sus inicios son la medicina china y la medicina ayurvédica, que es de hace 4,000 años. Y entonces, esa es
la premisa principal con la que empezó la medicina, que es somos seres bioindividuales. O sea, yo no puedo entrar en una receta para todas las mujeres de 40 años o todos los niños de quién sabe qué, o todo, porque las experiencias, los órganos, mis genes, mis bacterias, estoy hablando de la microbiota, bueno, nada más la cantidad, hoy nos rigen mucho más nuestras propias, bueno, los genes de nuestras bacterias que nuestros propios genes. Ujú. Entonces, tenemos trillones de bacterias, ¿no? Tenemos 12 veces más bacterias que células. Wow. Y cada bacteria tiene sus propios genes. Entonces, también cómo he interactuado con este mundo y qué bacterias son las que me poblan, son diferente la manera en que me voy a manifestar, ¿no? Entonces, creo que es súper importante también que yo, y lo digo de una manera que no es burlona, pero hablo de la señorita o el señor o el joven de Instagram, ¿no? Así le pongo, porque lo que pasa es que se me hace muy poco responsable salir a dar recomendaciones cuando no podemos hablar de que todas las personas o dos personas son iguales. Claro. Tenemos que saber qué sucede con cada persona y de ahí viene la bioindividualidad. Y creo que justo también por lo mismo no podemos satanizar ninguna, o sea, justo lo que tú decías, la medicina alópata. O sea, en ningún momento estas conversaciones se trata de decir de esto está bien y esto está mal, pero creo que es tener la responsabilidad y la intuición de decir, ok, ahorita el running está súper de moda. Qué bien, a lo mejor para mi bioindividualidad no es lo correcto hacer ese nivel de ejercicio. A lo mejor los hielos me funcionan, a lo mejor creo que el gran riesgo de convertir el bienestar no en una práctica, pero en una estética, porque creo que en redes sociales es en lo que se ha convertido, es lo que hace que hoy nos estemos topando con tantas personas frustradas diciendo, pero ¿cómo? Yo como mi influencer favorito me despierto a las 5 y hago hielos y corro 10 kilómetros y hago pesas y me como una acai bowl que además es súper bonito y lo subo a mis redes y me sigo enfermando. Entonces, sin duda, para mí también fue clave entender este concepto que nos compartes, Moni. Una pregunta adicional que a mí me gustaría hacerte del tema de los diagnósticos es, nos queda claro por qué como sociedad no estamos diagnosticando bien, que es esto que nos mencionabas de separar el cuerpo del alma, como tratar cada una de las partes que nos componen como elementos abismalmente separados, ¿no? Pero, ¿qué soluciones tú propondrías a nivel sistema médico, a nivel sociedad, a nivel sistema, para que podamos aprender a diagnosticar de una forma correcta lo que le sucede a las personas? Y aquí hago un breve paréntesis de yo cuando recurrí a diferentes doctores, no solamente del mundo alópata, pero también otros alternativos, nadie le estaba dando al clavo, como que ¿por qué estamos teniendo esta crisis de diagnóstico y qué podemos hacer para empezar a sí encontrar qué es lo que está afectando a las personas? Bueno, primero, o sea, la primera pregunta como el tema del sistema, creo que eso es lo más complejo, ¿no? Y bueno, en principio, ahorita que platicabas esto, Jimé, o sea, como que creo que vivimos las personas que nos dedicamos a la salud, vivimos en un sistema muy egoísta. Uh-huh. No voy a decir egoísta, voy a decir de competencia. Oh, wow. Yo he tenido la experiencia de estar en lugares que, pues, premian la salud, ¿no? Estuve en un evento que a ver quién ganaba el mejor food coach, quién ganaba, bueno, el health coach, quién ganaba el mejor doctor, quién ganaba. Y para mí fue muy frustrante ver que en primera salí como preguntando, ¿y cómo me van a valorar? Porque tengo 50 pacientes o tengo 70 pacientes o sea, ¿cómo me van a poner una medalla de oro, de plata? O sea, eso no se puede calificar, Uh-huh. ¿no? Por el otro lado es cuántos followers o sea, todo tenía que ver con los followers, porque entre más gente votaba por estas personas en las que ganaban, pero yo había alumnas mías que iban en primer semestre y ganaron. Wow. Wow. O sea, wow, porque dije, de verdad, y yo las veo, o sea, mis alumnas me decían, Moni, las preguntas que hacían en la clase, no quiero menospreciarlo, pero quiero decir,
si esas son las personas que hoy se están haciendo cargo de la salud, cuando todavía no tienen la teoría ni la práctica, que eso es lo más importante, pues entonces ¿hacia dónde va? Entonces creo que estamos viviendo un sistema que hoy tuve también la experiencia de estar en un evento cuando vino la Glucose Goddess, y les juro que yo salí de ahí y dije, esto es como estar en Televisa. O sea, teníamos que ir súper arregladas. O sea, el tema de salud hoy pasó a un nivel que no es la salud, no es el compromiso de ayudar a una persona a sanar su vida, sino es qué tan famosa me voy a hacer yo con respecto a cómo me califiquen. Wow. Pero entonces ahí el punto, y es lo mismo que si vamos al ABC, o sea, tú entras a esos consultorios y es como entrar a un despacho de un abogado súper, ¿no? ¿Dónde está esta parte humana? ¿Dónde está esto de poder de verdad entrar a este compromiso social que es ayudar? Por eso de verdad me sacaste lágrimas, porque para mí mi misión es decir, qué padre que una persona que estaba pasando y como te encontré en ese momento, hoy poderte ver así, para mí es así algo súper satisfactorio porque es mi misión de vida. Claro. Entonces, creo que el sistema en principio tiene que cambiar desde el punto de vista de las carreras en decir cuál es nuestro objetivo, ¿no? Claro. O sea, el objetivo de la medicina, o sea, uno de sus lemas es tienes que preservar la vida a como dé lugar. A como dé lugar. Entonces, si tienes una persona en el hospital muy grave y el doctor sabe que esa persona se puede quedar como vegetal, su ley es, le tienes que salvar la vida como del lugar. Y se pierde entonces decir, oye, esta persona se va a quedar quizá 20 años como vegetal. Tengo que hablar con la familia y que tomemos la decisión si sí realmente vale la pena que este paciente se quede 20 años como vegetal. Pero claro, como no hay manera de salirse de esas leyes porque no se ha transformado la medicina, la nutrición. La nutrición hoy está 100% enfocada a calories in, calories out. Sí. Eso es todo. Y entonces, ¿qué nutriólogo? Y no juzgo a los nutriólogos, pero ¿qué nutriólogo va a tener éxito hoy si no te baja de peso? Claro. Pues ninguno. Y no lo vas a recomendar. Entonces, claro que tienes que seguir en este momento o sea, yo lo voy a decir, digo, yo no soy súper famosa, mi consultorio está con una cantidad de gente pidiendo cita, porque cuando yo a las personas les pido que sean responsables de sí mismas, la gente no quiere eso, la gente quiere que le dé una dieta donde le diga qué debes de comer, qué no debes de hacer, y regresamos a lo que decías tú, y lo que me he encontrado es una frustración tremenda. Hace poquito, la semana pasada, di un webinar de la dieta keto y del ayuno intermitente, cuando son protocolos que vienen para sanar, ¿no? Y vienen para personas con cáncer, para personas con epilepsia, etc., etc. Y de repente el sistema de las dietas lo jala para bajar de peso, pero no es algo que realmente sea sustentable. Entonces, claro que cuando la persona lo dejó de hacer, porque tu cuerpo te pide carbohidratos, quieras o no quieras, tarde o temprano, al año, a los 2 años, o te empiezas a enfermar, y no es sustentable, ¿qué pasa? La gente se decepciona de sí misma. Sí. Y que era lo que decías. Y entonces entramos en un loop, que ahí empiezan las emociones, que ahí entra lo que me siento yo que me defraudo, y entonces otra vez empezamos con cuerpo, espíritu y alma. Y ahí estamos, y emociones, y no salimos de ese sistema. Sí. ¿No? Pensamos que a mí algo que me impresionó en mi propio camino dentro de el bienestar y la razón por la que llegué con ustedes es esa soberbia humana de pensar que la mente es tanto más poderosa que el cuerpo, ¿sabes? O sea, para mí era justo como, claro, esto es una falla de carácter, en vez de mi cuerpo es tan perfecto que está haciendo todo para que yo me mantenga viva, y eso incluye cosas que nos han hecho un brainwash la sociedad que está mal, como comer carbohidratos, que es una tontería, ¿me explico? Y creo que la verdad no me esperaba esta respuesta, pero qué bonito pensar que podríamos diagnosticar mucho mejor si cambiamos el cómo, en el sentido de soltar el ego y realmente entender que estas profesiones son no de lo fregón que vas a hacer, sino de cómo vas a poder conectar con la vida de otra persona y que realmente ese propósito que es tan puro sea lo que guíe tu práctica, en vez de ser el doctor fregón con 7,000 reconocimientos, pero que ni te sabes bien el nombre de tus pacientes, ¿sabes? Entonces, qué bonito escuchar
quiero nada más decir esta una reflexión. cosa, pero la medicina es para mí, la nutrición es una parte de una ciencia, bueno, no le voy a hablar de una ciencia, o sea, voy a decir que viene de una línea humanista, Ujú. más que científica. Sí, eso lo mencionas en tu libro. Porque es que Sí. si no entramos a lo humano, ¿no? Hoy me encanta Peter Attia y habla de la medicina 1, de la medicina 1.0, 2.0 y 3.0 que hablo de en mi libro. Y claro que no puede haber medicina donde no hay esta conexión porque estás trabajando con, o sea, con una persona, ¿no? O sea, no estás trabajando con una madera, con un celular, con algo material inerte, estás trabajando con una persona que tiene vida. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace tener vida? Pues las emociones, ¿qué es lo que nos hace ser diferentes, ¿no? Digo, no a los mamíferos, a nuestra neocorteza y nuestra inteligencia sí, pero también tenemos que conectar. Y entonces, si no tenemos esa parte, pues entonces algo le está fallando a esto, ¿no? Total, y además yo puedo pensar, por ejemplo, más chica, y creo que todos hacemos lo mejor que podemos con la información en ese momento, ¿no? Entonces yo me recuerdo más chica, mapa, me duele la cabeza, cualquier cosa. La verdad, muchas veces la respuesta era como, ay, obviamente, a lo mejor estás deshidratada o duerme un ratito, pero ¿y si no? Tómate un Tylenol, Sí, claro. ya sabes. Y sí me impresiona que el default o lo normal que hacemos es ve al doctor, hazte un estudio. Nuevamente acudimos a el síntoma, al físico, a qué está sintiendo el cuerpo. Y para mí fue como muy lindo adentrarme leyendo tu libro a esta forma más integral de entender que hay cosas que no vemos y que tienen un impacto impresionante. Y justo por eso, Moni, te queremos preguntar, todo esto que no vemos, ¿qué impacto tiene como la herencia familiar, los pensamientos, el estrés, los hábitos, la salud mental, el descanso? ¿Cómo impacta, más allá de el síntoma físico, todo esto que no podemos ver, cómo nos está impactando? Bueno, ahorita que estabas haciendo esa pregunta, May, estaba pensando algo que toco mucho en el libro, que es la intuición, ¿no? Entonces, la intuición, alguno de mis maestros decía, nuestro mejor doctor somos nosotros mismos. Porque tenemos que saber realmente qué es, o sea, cuando estamos conectados, con esta intuición, la intuición es lo que hoy conocemos un poco, vamos a decirle como el sexto sentido, ¿no? Que por abajo del agua sabes que hay algo que te está diciendo sí o no. Ya cuando lo hacemos porque debe de ser, tenemos que, o lo que sea, es otra cosa. Pero si tenemos esta capacidad de poder entrar hacia nosotros y valorar qué es, ¿no? O sea, realmente me siento mal porque me cayó mal la comida y tengo náusea, etcétera, a decir, me siento muy mal porque me acabo de dar un agarrón con quién sabe qué, no, porque estoy frustrada o porque lo que sea, o estoy comiendo porque por ansiedad, o realmente estoy comiendo porque mi cuerpo me está pidiendo, comida. Cuando podemos contactar con esta intuición, creo que eso es una parte fundamental para poder entonces ver lo que decías del Tylenol, a dónde tengo que recurrir. Y si le hago caso a la señorita y al joven de Instagram, o le hago caso al doctor, o le hago caso a mi amiga, o lo que sea, porque tiene que hacer sentido conmigo, ¿me explico? Y hoy el problema es que la mayoría de las veces lo que nos han enseñado es, y te pones el vestido rosa porque tienes que ir a casa de tu abuelita, y te comes esto porque yo lo digo porque soy tu mamá. Bueno, lo voy a decir y es algo muy fuerte, pero obligar a una persona, aunque sea un niñito, a comer algo que él no quiera, es un acto de muchísima violencia. Wow. Porque lo que le estamos diciendo es no escuches a tu cuerpo. Wow. Por alguna razón, podemos decir esto no me gusta. Inclusive no nada más es porque el niño no quiera. Puede haber un problema de tema con su mamá que diga, mi mamá me obliga y yo no lo como. O sea, puede haber en todos los ámbitos, emocional, psicológico, físico, no le gusta la comida. Hoy hay muchos niños con una sensibilidad sensorial tremenda, entonces no pueden con las consistencias, por ejemplo, ¿no? Entonces hay razones, pero que yo porque soy tu mamá te obligo. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Lo que estamos enseñando es no le hagas caso a tu cuerpo. Sí, desconéctate de tu intuición por completo. O yo sé mejor lo que es bueno para ti. Para ti.
Ajá, y entonces, pues el chavo a los 16 años, sus amigos le dicen, métete un churro de marihuana, y él, aunque no quiera, se lo va a meter, porque pues eso es lo que le hemos enseñado, ¿no? Y te pones el color y te pones el otro, o sea, como que decidimos mucho por las demás personas, y entonces se oye muy fuerte, pero lo que ha sucedido es que vamos aprendiendo eso. Entonces llega el doctor A, y aunque te duele la cabeza con el medicamento, o aunque te diga tu amiga, tómate, tengo un oncólogo que trabaja con nosotros que nos decía, lo peor que hay son los cafés de las señoras. Porque salen las señoras y entonces una dice, no, es que yo me tomo la vitamina D, no, es que yo el colágeno, y todas salen directo a comprar todas esas cosas, ¿no? Decía, por favor, dejen de dar recomendaciones. Sí. Y entonces, o sea, el tema no es quién te lo recomienda, sino es tú qué introduces a tu cuerpo, en pensamientos, en comida, en suplementos, en todo lo que hay, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que tenemos que considerar, y que somos, otra vez regresó, seres biopsicosociales, y que también tenemos, hoy se sabe, en cuestión de nuestros genes y de genética y de epigenética, que todas estas experiencias que viven nuestros ancestros, ¿okay? Que es toda esta parte transgeneracional, estos traumas que se van arrastrando, van dentro de nuestras marcas epigenéticas. Epigenéticas, epi es arriba, del gen, ¿no? Entonces no viene en mi receta, no viene en mis 46 cromosomas, sino viene arriba de mi ADN, viene como, imagínense un palillito, una banderita de algo que el estilo de vida lo puso arriba de esa receta, ¿ok? Ya no es en la receta, le voy a poner un ejemplo. Tengo un libro, ¿no? Tengo un libro de mi abuelita del pastel de chocolate, y esa es la receta. Pero yo resulta que hoy, que ya no usamos chocolate, entonces usamos cacao, le voy a poner un post-it, ¿ok? Y ese post-it cambió un poco, no la receta original, pero va a cambiar algo de ese pastel. Bueno. Eso es una marca epigenética. O sea, yo tengo mi receta, pero lo que voy viviendo en mi vida puede ir poniendo banderitas, ¿ok? Esas banderitas se heredan. Ajá. La gran maravilla es que la genética no se puede quitar los genes. La receta ahí está, la del chocolate ahí está. Pero en los post-its los puedes quitar y los puedes poner. Entonces, si nosotros, vamos a suponer como mamás, voy a inventar, traemos alguna banderita de diabetes porque mi abuelita, mi bisabuelita, mi mamá comieron demasiados carbohidratos simples y se les puso la banderita, ¿ok? Que no estaba en nuestra receta. Pero yo, Mónica, nazco con esa banderita y de repente decido que ya voy a hacer un estilo de vida diferente. Puedo quitar la banderita. Y si nacen mis hijos, ya no voy a quitar la banderita. Digo, ya no la van a tener porque la pude quitar. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Todo lo que sucedió con nuestros ancestros nos impacta, pero la gran maravilla es que nosotros podemos cambiar ese, que antes nos decían, ese destino no está, no tenemos ese destino. Realmente nosotros lo podemos cambiar con nuestro estilo de vida, ¿no? Qué lindo. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las experiencias adversas, el trauma. Yo, por ejemplo, mi abuelo era judío y mi familia vivió en campos de concentración. Bueno, hoy se sabe que las personas que venimos de nuestros ancestros de campos de concentración, nacemos con una, pues vamos a decir, un desgaste en las adrenales, ¿ok? Porque ya traemos ancestralmente este miedo a que te puedan perseguir, a lo que sea. Pero si yo, Mónica, empiezo a trabajar en tranquilidad, en respiración, lo que voy a hacer es que voy a quitar esas banderitas, ¿no? Entonces, puedo heredar lo físico, lo que se comió, los órganos que estuvieron mal epigenéticamente, puedo heredar las emociones, puedo heredar los traumas de mis familiares, y eso tiene un impacto en las células. Y eso, oye, es que fíjate que qué raro, esa persona era súper sana y saludable y le dio un infarto de repente. Ay, no, fíjate que esa persona era súper sana y saludable y le dio cáncer. Fíjate que no era sana y saludable. No era sana y saludable, porque si hubiera sido sana y saludable, lo que pasa es que somos un costal de muchas cosas y hoy tristemente se cree que nada más
tenemos esto, ver un análisis de sangre. No, o sea, hay muchas más cosas. Y efectivamente puede salir procesos inflamatorios, etcétera, pero lo que pasa es que hoy los doctores no le encuentran por dónde viene, porque no todo viene de lo físico. Totalmente. Justo en tu libro hablando de cómo nuestras acciones van a impactar no solo nuestra calidad de vida, sino la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, hay una frase que me encantó que dice, no nacemos puros y sin mácula. Ya tenemos una parte del libro escrito por nuestros padres y por sus padres y por sus padres. Así que nos toca decidir qué vamos a escribir. Y en tu libro propones un concepto que me pareció súper interesante y como groundbreaking, que es tu patrimonio epigenético, que justo lo estábamos platicando con nuestro equipo de producción, como qué cañón que como papás le echamos tantas ganas y tanto esfuerzo a dejarle una herencia económica a nuestros hijos o una herencia a través de la educación, pero ese mismo acto de amor y de generosidad no la podemos hacer cuestionando cuáles son nuestros hábitos e intentando vivir vidas más sanas, si no puede ser por nosotros, que al menos sea por las siguientes generaciones. Entonces, qué padre que toquemos el tema de la epigenética. Y hablando de otro de estos factores que afectan tanto dentro de nuestra salud, más allá de la herencia familiar, ¿qué nos puedes platicar, Moni, de el ACEs, experiencias adversas en la infancia, que sé que es algo que has estado estudiando muchísimo, y cómo estas impactan en nuestra salud? Uh-huh. Oye, bueno, nada más ahorita me acordaba, pero mi esposo decía que si les deja una herencia a mis hijos hizo mal las cuentas. De acuerdo. Porque dice que nada más les dejas problemas, que prefiere gastarse el dinero viajando y disfrutándolo con ellos. Y creo que esto que decías tú, hoy estamos demasiado puestos en el tener, en el dejar, ¿no? Y cuando volteas atrás dices, híjole, ese dinero solo lo único que generó fue problemas, ¿no? ¿Por qué hemos dejado de disfrutar el hoy y pensar tanto en el futuro, ¿no? Entonces creo que es la herencia que más le podemos dejar a nuestros hijos, es pues bienestar, salud, ¿no? Pienso en las escuelas, ¿no? Y entonces tiene que estar el niño en la mejor escuela porque ahí fue el papá, el abuelo, el bisabuelo, y al pobre niño lo ves que está tronando emocionalmente, que lo bulean o que llega a la casa desgastado. Y yo digo, si la autoestima no la cuidas, esa no la vas a poder tener tan fácilmente. Si no sabe biología y si no sabe inglés, pues lo va a aprender. Hoy tenemos muchas herramientas, o sea, nos estamos enfocando en lo que no nos deberíamos enfocar, porque si una persona está emocionalmente estable, va a poder hacer lo que quiera, va a ser exitoso sí o sí. Pero una persona que su autoestima está en el piso, aunque sepa francés, alemán, chino, geografía, matemáticas, no va a poder sobresalir, porque la parte emocional te truena. Entonces, tenemos que regresar a qué es lo que realmente importa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, platicando un poquito por ahí y hablando de ACEs, viene de ahí, que son experiencias adversas en la infancia. Bueno, como yo platicaba hace rato, es el primer año de vida es el año más crítico de un ser humano. Después son los 7 años, después los 12, 15, 18 y 21, ¿ok? Digo, nada más para que sepamos, pero hay toda una discusión, pero se dice que el cerebro humano termina de desarrollarse entre los 25 y los 31, siguen ahí deliberando, ¿no? Entonces, nosotros creemos que un niño, un chavo de 18 años ya, wow, ya salió de la prepa, que se va a estudiar solo, que viva, que todo, pues es todavía un niño que no tiene la capacidad neurológica para poder tomar decisiones maduras, ¿no? Pero bueno, el primer año es, como decías, esta construcción, así como se construye la casa, es una metáfora, se construye el cerebro. Uh-huh. Uh-huh. Entonces nosotros nacemos con una parte del cerebro que se llama el cerebro límbico, que es, el reptiliano, que es como un animal. O sea, todos nuestros instintos de supervivencia. Lloro cuando tengo hambre, cuando me siento mojado, cuando estoy incómodo, y al bebé nadie le enseño si tienes hambre, llora, es instintivo, ¿no? Eso ahí viene, después viene la segunda parte que se le llama el cerebro límbico, que es donde están las emociones, donde yo ya empiezo a relacionarme a mi mamá y ya hay una relación de amor, ¿no? De seguridad, etcétera, que eso se da a partir de los mamíferos, y bueno, y a partir ya del momento en que el bebé empieza a vincularse emocionalmente, y por último viene la neocorteza, que es donde se da el lenguaje, la inteligencia, etcétera, y ahí ya
es los que nos definimos nosotros como Homo sapiens, ¿no? Esas son nuestras grandes diferencias. Entonces, así como lo platico, es como conforme vamos en el primer año de vida, vamos desarrollándonos, se van creando. ¿Ok? Empezamos con el reptiliano, después viene el límbico, que es el emocional, y por último viene la inteligencia. Entonces, cuando hay un evento emocional que pega, es un trauma, o sea, un evento que te saca, que te descontrola, digamos, de todo esto, se frena la construcción, ¿ok? Se frena la construcción. Y depende en qué momento iba, o se daña la construcción, lo que decía yo de los cables. Puede ser que los cables ya no se hayan conectado, o puede ser que medio se conectaron o se le quedó un cablecito por ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Estos se llaman experiencias adversas. O sea, hubo una experiencia que esa personita recibió, ¿ok? No es el evento, hoy se habla muchísimo de los eventos traumáticos. No podemos definir un evento traumático. Es un evento como lo viví yo, pero si es un evento que para mí fue algo que me sacó, vamos a decir, de mi equilibrio y entré en estrés, en amenaza, entonces en ese momento se convierte un evento traumático, un trauma se convierte en una herida. ¿Ok? Esa herida depende en qué momento fue, porque si era cuando se estaba construyendo, imagínense, el límbico, las emociones, hoy cuando hablamos, por ejemplo, de una persona, de un asesino, pues a mí me da mucho más tristeza pensarlo, porque lo que le sucedió es que para tú poder matar a alguien sin tener culpabilidad, sin tener una emoción, es porque no hay límbico, no hay emociones. Claro. No puede conectar. ¿Y por qué no puede conectar? Por una experiencia que tuvo en su infancia que lo hizo que eso se bloqueara, ¿no? Y después viene la neocorteza, que la neocorteza desde esta perspectiva es también nuestro filtro, no nada más es la inteligencia, es el filtro que tú cuando estás enojado con una persona, pues de repente dices, hijo, me encantaría ir y darle y matarlo. Claro que no lo vas a hacer porque está tu filtro que no te lo permite. Claro. Pero si no se construyó también, entonces vuelvo a este ejemplo, entonces la persona puede ir, se enojó, dice, se me cayó mal, voy, lo mato, no tengo culpabilidad, no me da tristeza, no me da compasión, porque se rompió en este momento de la construcción, se rompieron estos canales, ¿no? Claro, claro. Wow. Entonces, hoy lo que se sabe de estas experiencias adversas, primero es en qué momento fueron. Por supuesto, el primer año es crítico, después los 7 años, como dijimos, los 12 hasta los 18, ¿no? Pero lo más impresionante es que tienen un impacto fisiológico. O sea, como lo decía al principio, se queda una huella a nivel celular. Y entonces, hoy, por ejemplo, ya hay unas estadísticas, personas que tuvieron, y hay varios, ¿qué son ACEs, estas experiencias adversas, por ejemplo? Están catalogadas en 12, digo, ahorita voy a mencionar algunas, pero el vivir con un padre con alguna adicción, el vivir un padre que haya entrado a la cárcel, el vivir, aquí es que o sea, hombre, papá, agreda a su mamá. Wow. Esa es una agresión muy fuerte. Por supuesto, un abuso sexual, bullying. Ajá. Entonces, todos estos eventos se les cataloga como ACEs. Y entonces, hoy lo que se sabe es que si un niño vivió una ACE o 2 o estas experiencias adversas o 3, va generando puntos para una enfermedad futura. O sea, cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, ya se sabe, niños que vivieron 3 o 4 ACEs o experiencias adversas en la infancia, su probabilidad, por ejemplo, de tener fatiga suprarrenal o alguna enfermedad autoinmune sube más o menos un 50%. Wow, esto está interesantísimo. Entonces, imagínense qué importante es saber la infancia de esa persona. Claro. Sí. Porque claro que eso va a impactar y entonces viene lo que decías tú, Jimé. Oye, es que yo como bien, es que yo hago cosas, es que no hago ejercicio, pero resulta que esa persona con el estrés que ha vivido desde chiquitito y ha estado así, que es lo que cuento yo en mi historia, a mí mi peor veneno fue el ejercicio. Y me clavé muy cañón. Yo venía desde mi historia personal, la de mis papás, todo lo que traía con unas glándulas suprarrenales
o sea, que pendían de un hilo. Y a eso me metía a un estrés completo, me tronó por completo. Pero tenía que ver con mis experiencias en la vida. Y yo me pasó lo mismo que tú. Estaba frustrada, iba a doctores, venía y decía, oye, mis amigas están felices, hacen todo, no están enfermas, y a mí, ¿qué me pasa? Pero es algo que de verdad no podemos dejarlo atrás. Y pues la medicina hoy actual la deja atrás, ni la conoce. No, ni lo volteé a ver. Guau, sí. Algo que mencionas en tu libro que me encanta y que creo que es muy esperanzador es entendiendo el contexto de los ACEs. Creo que la frase que usas es infancia no es destino, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para, ya identifiqué que tengo estas experiencias adversas en mi infancia, eso ya es ir a la guillotina, o hay algo que podamos hacer para integrarlo en nuestro proceso de sanación y darle la vuelta a la situación? No, pues eso es un poco lo que platicábamos hace rato, May. Eso es el trabajo personal que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, en principio como padres, saber que si tu hijo vivió una experiencia, no decir no pasa nada, no pasa nada, mi vida, ¿no? Platicaba con Jimmy alguna vez, que me gusta retomarlo mucho, pero hoy los papás creo que jóvenes, están entrando en una locura porque hoy vivimos en un mundo muy radical, ¿no? Y entonces prefieren llevar al niño y que sea súper healthy y que no coma nada de azúcar y que no coma gluten y que no coma quién sabe qué tantas cosas, y entonces le mandan el brócoli con el huevo duro, y entonces el niño llega a una escuela donde todo el mundo come papitas y entonces cuando abre el topper o la lonchera y huele a huevo, huele a brócoli, huele feo, no sé qué, y los niñitos lo empiezan a bulear, ¿qué creen que le hace más daño? Sí, el bullying. Sí. El bullying te destroza Las emociones la vida. que está viviendo. Las papitas no le va a pasar nada. Totalmente. O sea, claro que si come 80%, yo voy o sea, nuestra teoría es en Food for Life es el 80-20. 80 de tu vida sano, saludable, en equilibrio, balance, y el otro 20, fun foods, fun things, fun todo, porque también así vive el cerebro. Entonces, si el niño se come unas papitas de vez en cuando en el lunch, pero lo disfruta con sus amigos, va a ser mucho más sano y saludable, ¿no? Entonces, un poquito como que es como papás primero, creo que esa es la labor más grande. Hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que me fascina, que se deja de dar sermones, el ejemplo arrastra. ¿No? Entonces, primero, papás, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es quitarnos todas estas telarañas en la cabeza y empezar a darnos cuenta que si nuestro hijo está pasando por un momento difícil, hay que poner hands-on, ¿no? Y aprender a decir, a lo mejor yo hice algo mal, pero le voy a ayudar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estas experiencias, claro que se sanan, pero hay que ir a terapia, hay que trabajarlas, hay que recordarlas, ¿no? Entre más rápido sea que pasó ese evento, es mucho más sanador. Ahora, tenemos 40, 50, 30, 20 y nos damos cuenta que estamos entrando en eso. Por supuesto que sí hay un trabajo hoy. Bueno, yo acabo de hacer una maestría en psilocibina y en todas las plantas medicinales y maestras, y hoy por eso se está utilizando tanto los hongos psicodélicos y todas la ayahuasca, etc., como una herramienta. No la quiero hablar deliberadamente, no, hay que tener muchísimo cuidado, pero es una gran herramienta también para poder entrar a veces en terapia. No es tan fácil entrar a estos lugares, como yo decía, en donde el cablecito trin. Claro. ¿No? Entonces, o sea, ojo, sí quiero hablar mucho más, no deliberadamente, de la psilocibina y de las plantas medicinales, pero son una gran herramienta siempre y cuando se sepan utilizar, no como hoy. Pero sí hay muchísimas herramientas para poder sanar, ¿no? Claro. Y que creo que eso es lo que yo hablo en mi libro, y por eso digo, volver a habitarnos, porque nos deshabitamos, pero sí podemos volver a habitarnos. Y voltear atrás en tu vida. Yo siempre digo, cuando estemos en nuestra caja, voltear y decir, wow, o sea, pasé lo que pasé, pero pude estar resarciendo y rehabitarme para hoy irme en paz, cuerpo, mente y espíritu. Total. No, y me quedo con estas 12, son 12 experiencias, ¿no? Ajá. Que estaría increíble también ponerlas aquí en tu episodio, Moni, porque creo que cuando no, ¿cómo vas a tratar algo que no sabes que sabes? Y cuando no puedes reconocer que algo que le sucedió a tu primita, a tu hijo, a tu hija, etcétera, es una de estas experiencias adversas que le van a dejar una huella, una herida que después, pues como bien lo decías, o sea, me puedes dejar toda la herencia del mundo, me puedes dejar muy acomodada, pero en una situación complicada me voy a paralizar. ¿De qué me sirve? Como que déjame una herencia que me permita a mí sacar adelante situaciones complicadas, y yo no estaba familiarizada con ACEs y me impactó mucho.
sobre todo lo que decías ahorita también, como de los 0 al año y luego a los 7 y como que entender que además si sucede en más temprana edad tiene un impacto más grande y eso, como que poder reconocer estas dos experiencias creo que sí es información súper valiosa porque solo a través de entonces responsabilizarte y decir, ok, esto ya me sucedió, pero puedo jugar de víctima y decir, pues sí, pobre de mí, como esto me pasó ya no la voy a armar, o decir, nada, me responsabilizo y llevo esto a terapia, a hablarlo, a ser vulnerable y compartir, mira, a mí esto me sucedió, estas situaciones me cuestan trabajo y me van a seguir costando, pero lo veo y me atrevo a trabajarlo. Uh-huh. En el libro platico yo de yo tuve un abuso sexual muy fuerte y doy una conferencia donde hablo de mi abuso y es impresionante la cantidad de gente que se ha acercado a mí que nunca lo han hablado, ¿no? Ay, sí. Pero cuando me ven a mí siendo vulnerable, me ven que lo comparto y que se vale, o sea, wow, gente súper cercana, mujeres y hombres. Wow. Que me quedé impresionada, gente muy cercana a hombres yo lo viví y mis hijos lo vivieron así de, no lo puedo creer. Pero eso es que hoy no nos han enseñado a hablarlo, sí, ¿no? Y ser vulnerable en esta sociedad es lo peor que hay, ¿no? Y entonces el callar, como Gabor Mate lo dice, o sea, el callar es lo peor que hay. ¿Por qué? Porque enferma, porque genera emociones que te tienen en el simpático y donde estás en el simpático estás todo el tiempo generando estrés y el estrés es inflamatorio, en fin, ¿no? Es toda una cadenita muy fuerte. Totalmente. Sí, está muy impactante. ¿Crees que en el mundo moderno en el que vivimos está diseñado para que estemos sanos? Ay, qué buena pregunta. El mundo está diseñado, sí, está diseñado para que estemos sanos porque yo creo que quien nos da la salud es la naturaleza. Uh-huh. Wow. O sea, bueno, yo trabajo muchísimo con el tema de la naturaleza, y pues nada más pararte en el bosque, ¿no? Y hacer grounding, en ese momento entra la sanación. El simple hecho de respirar, inhalar y exhalar, que es natural, entramos a la sanación. Creo que el mundo está hecho. La humanidad es la que nos estamos desviando y no lo estamos permitiendo. Uh-huh. Sí, yo concuerdo con esa respuesta en su totalidad y justo me da risa que menciones lo de la naturaleza porque May y yo cuando empezamos el proyecto, no sé si te acuerdas de esto, pero estábamos hablando de quiénes son nuestros ídolos en el mundo de la salud y yo un día le dije a May, en broma y no tanto como, pues la verdad para mí mi perro, porque todo lo hace de forma intuitiva, o sea, como que lo observo y me quito todos estos sesgos que me ha dado mi contexto cultural, familiar, político, creo que es muy diferente cómo piensas y cómo actúas si naces en México a que si naces en Noruega. Entonces, regresar a la naturaleza como una guía siempre va a ser una buena idea, pero sí creo que lo que nos ha diferenciado como seres humanos, que es esta inteligencia tan hermosa que trae cosas tan bonitas, también creo que es un arma de doble filo, porque yo veo cosas que con toda la información que este proyecto nos ha traído me impresionan mucho, como el hecho de que las oficinas, la gran mayoría de los corporativos no tengan ventanas. O sea, no sé, cosas que dices, claro, con razón estamos tan enfermos y es un ejemplo muy tonto, pero sí creo que la forma en la que nos hemos sobrepuesto ante la naturaleza es algo que suma a la razón por la que no nos encontramos del todo bien. Sí, ahorita que decías esto, no creo que me voy a ir a lo más básico, pero pues donde realmente viene la salud y la sanación es en estar en equilibrio. Y una de esas cosas es dormir bien. Uh-huh. Y a los niños se tienen que levantar a las 6 de la mañana para ir a la escuela. Sí. Y con la cantidad de tarea y todas las actividades que tienen se duermen a las 11 de la noche. Y entonces yo digo, si estamos partiendo de esta generación que va a ser la generación siguiente, que tenemos que estar sano y saludable, el sistema es exactamente lo contrario. Digo, o sea, lo mismo que las ventanas es, en lugar de decir, oye, que queremos niños felices porque van a ser nuestras siguientes generaciones y nuestros siguientes gobernantes, etcétera, vamos a dar todo lo que se requiere para que estén bien. Sí. Y lo primero que hacen es quitarnos todas estas capacidades de bienestar. Deberíamos de reunirnos como humanidad y todo lo que consideramos que es sano, que está bien, cuestionarlo. Así de niños a las 6 de la mañana, no, güey, ya no tiene sentido, despertémoslos a las 10, o sea. Totalmente. Pero sí hay cosas que no nos cuestionamos y vamos en piloto automático. No, ir privado de sueño
te va mal. O sea, tienes un examen ese día, dormiste 4 horas, obviamente vas a tener los ojos borrosos, el Claro. cerebro va a estar, o sea, no vas a estar funcionando. A veces la situación, o como yo viví mi infancia, es que mi papá salía a trabajar a las 5 o 6 de la mañana porque pues para evitar el tráfico, entonces córrele, súbete al coche. Y mi mamá también mañanas muy en la loca y entonces pues de repente te vas sin desayunar a la escuela. Entonces vas con 4 horas de sueño y con la panza vacía. Qué locura. Sí. Y unos maestros que, bueno, ahorita me acordé, pero hablo mucho de containers, ¿no? O sea, creo que las personas que nos dedicamos a la salud, los padres, los maestros, o sea, quien contenemos a un ser humano, tienes que estar contenido. Exacto, ¿no? sí. Y no sé si ya vieron una serie que se llama Adolescencia. Ay, sí. Pero volteas No a la ver he a los visto. maestros y dices, Dios mío santo, pues ya entendí a los alumnos. Si como maestro no estás contenido, si como papás no estás contenido, y no quiere decir que seamos perfectos, pero tenemos que estar en nuestra labor de containers, ¿no? Sí. O sea, Total. es una responsabilidad. Si estás en esto, tienes que ser container. Entonces, pues claro que si no estás bien comido, bien trabajado, también que le enseñas a tus hijos. No estás bien, no está bien comido, no está bien trabajado, y así se va repitiendo todos estos patrones. Sí, y en un ejemplo en el que este niño o niña va con 5 horas de sueño sin desayunar, pero la mamá igual, y van en el coche juntos a las 7 de la mañana y el tráfico, ¿y qué pasa? Claro, Se una desata bomba. la... de que ¡ah! Y está horrible, llegas con peor estrés a la escuela y obviamente el sueño como algo clave. Moni, ¿cuál es el rol de la alimentación en nuestra salud? Bueno, pues como hablaba yo, ¿no? Son estos 3 aspectos, cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y ahorita hemos platicado mucho de esto. Digo, yo llevo 30 años en el tema de la alimentación. Fui de las primeras locas que hablaban de todo este tema en México. Y es sostener el cuerpo, sostener esta coraza, que es la que pues no, está conteniendo a esta mente y a esta alma que está, o sea, no podemos tener mente y alma si no hay cuerpo. Claro. ¿No? Y el cuerpo necesita estar sano y saludable, por supuesto. ¿Y de dónde obtenemos esta salud? Pues definitivamente de la naturaleza, ¿no? Y entonces me apasiona también, pues la genética, lo que yo hago viene de una rama de la epigenética que se llama nutrigenómica y nutrigenética. Y lo pongo así de fácil, pero nosotros tenemos nuestro propio ADN y lo único que la naturaleza tiene el mismo ADN, pues son los alimentos naturales, ¿no? O sea, lo que viene, carbohidratos, que son los granos, básicamente, y los endulzantes, que no estoy en contra de los endulzantes, digo, hay que saber cuáles, pero comerte una miel de abeja es maravilloso, por ejemplo, un piloncillo, etcétera. Entonces están los carbohidratos, que nos dan energía. Por el otro lado tenemos los lípidos, ¿no? Que son las grasas y los aceites, que nos ayudan a nuestra membrana celular, a nuestro cerebro, a que se generen nuestras hormonas, las proteínas, que son nuestros ladrillos, y frutas y verduras que nos dan todo lo que son cosas importantísimas que se llaman cofactores, ¿no? Que hacen que bioquímicamente funcionemos. Lo que acabo de decir es que los alimentos tienen un propio ADN, yo digo que es como Shazam, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestro ADN que está esperando que le llegue como algo para poder hacer la fusión y actuar, ¿no? Lo único que hay que nos hace esto son los alimentos. Wow. Y a nivel genético, por eso se llama nutrigenómica y nutrigenética. Imagínense que los nutriólogos nos quitan las zanahorias porque tienen azúcar, el betabel porque tiene azúcar, plátano no lo comas porque no sé qué, carbohidratos no comas porque, pero sí cómete una cajita con este polvito y entonces hoy, por ejemplo, se ve ya hay deficiencias muy fuertes de vitamina complejo B, por ejemplo, en gentes que toman muchos shakes, ¿no? Y la vitamina B es responsable de la metabolización de la glucosa y de que funcione el cerebro. Y hoy tenemos unas ansiedades tremendas, unas depresiones tremendas, problemas neurológicos tremendos, pero la gente sigue tomando sus shakes, ¿no? Por decir. Entonces, ¿por qué no regresar back to basics? O sea, back to basics como vivían nuestros abuelos, que comían de todo, eran felices, no sé, recomiendo esta serie de Como agua para chocolate, que wow, o sea, la gente no tenía diabetes como hoy, no había cáncer como hoy, no había los problemas autoinmunes como hoy, y comían de todo felizmente en familia, ¿no? Que eso se nos ha olvidado, ya no regresamos a las comidas de los domingos con los abuelos, los niños ven en la noche la televisión comiéndose un cereal o una quesadilla, la mamá quién sabe dónde está esto de sentarnos a la mesa, de convivir, porque una cosa es comer y tragar y otra cosa es alimentarnos y nutrirnos. Wow. Y para alimentar y nutrirnos tenemos que estar en familia. Claro. Y en comunidad. Sí, se ha perdido.
Y también creo que eso se traduce a un tema social en el que ya las marcas de alimentos te venden el empaque de la ensalada más fácil que puedas comer mientras trabajas en tu computadora. Sí, es impresionante. Moni, la última pregunta de mi parte, porque May todavía tiene 2 más, es si llega un paciente contigo, como fue mi caso, y le tuvieras que dar un solo consejo para que retome las riendas de su salud, ¿cuál sería ese consejo? Tendría que ver cuál es el caso de mi paciente, pero lo voy a poner de una manera un poco generalizada porque es lo que he visto. Puedo decir que el 95% de mis pacientes, su origen, porque la mayoría que llegan ya saben lo que es bueno y es malo en cuestión de alimentación, de ejercicio, etcétera, es que regresen a sus emociones. Uh-huh. Yo por ahí parto la mayoría de las veces. Porque cuando tomas decisiones que van en contra de tu salud es porque no estás habitado. Claro. Uf, qué bonito. Pues antes de que cerremos, Moni, esta pregunta nos gusta hacérsela a todos nuestros invitados porque Jimmy y yo platicamos mucho que es un privilegio estar haciendo esto, que estamos súper honradas porque estas pláticas, 1, nos transforman a nosotras 2, pero 2, es un sentimiento muy lindo de que esto después lo va a poder ver mucha gente que no tenía esta información, que no te conoce, que al escucharte se va a llenar de nuevas herramientas, de una forma diferente y mejor de hacer las cosas. Y en ese sentido, esta pregunta va a eso, a que podamos todos nutrirnos de tu sabiduría. Moni, para ti, ¿cómo se ve una vida bien vivida? Cuando hago algo que me hace sentido a mí. Qué bonito. Uh-huh. Que todo vuelve a escucharnos, a habitarnos. Uh-huh. Exacto. Cuando hago algo que va en contra de mí, ¿no? Y que sale, por supuesto sale, porque hay algún desbalance emocional, físico, psicológico o por pertenecer. Híjole, a mí eso me cuesta mucho. O sea, cuando entro para atrás digo, lo hice mal y eso me cuesta mucho trabajo. Creo que vivir en sintonía es lo mejor. Qué lindo. Y por último, Moni, ¿qué consejo, frase, herramienta, mantra de vida o lo que tú quieras, qué consejo ha marcado por completo tu camino a la mejora personal? Bueno, yo digo que es una frase que tengo ahí, es con lo que te nutres importa. Y para mí es con lo que te nutres en cuerpo, con lo que te nutres en alma y con lo que te nutres en espíritu. Sí importa. Qué lindo. Moni, estuvo increíble esta conversación. Creo que fue una plática de muchas reflexiones. Yo me quedo con cuestionarnos todo, con incluso lo que, o sea, ese jugo verde, por poner un ejemplo, nada en contra de nada de lo que pusimos como ejemplos, pero ese jugo verde que te tomas las mañanas, la siguiente vez que te lo vayas a tomar, piensa, ¿quién me lo dijo? ¿Por qué? ¿Sí me gusta? ¿Sí me cae bien? ¿Sí me siento bien después? Creo que para mí esta conversación fue una invitación para replantearme muchas cosas. Gracias por haber estado con nosotros. Antes de que nos despidamos, me encantaría que digas en qué redes sociales te pueden encontrar para que si alguien quiere seguir todo lo que haces, los webinars, toda la información que das en redes sociales, lo que estás haciendo en el instituto, pues puedan estar familiarizados. Claro que sí. Y ahorita nada más que decías de esto, de cuestionarte, me voy con una frase de Buda que dice, no porque yo lo diga, lo hagas. Cuestiona todo porque tiene que hacer sentido contigo. Claro. Y lo dice Buda, entonces me hace... Wow. Instagram, Food for Life Institute. Nuestra página también es www.Food for Life Institute. Y pues básicamente, y Facebook, YouTube, también todo es Food for Life Institute. Y ya. Ahí pueden encontrar a Moni. Y bueno, también el libro de Moni, Volver a Habitarme, también lo pueden encontrar en Amazon como ebook en su versión digital. Vale muchísimo la pena. Y pues, Moni, nos encantaría secuestrarte y quedarnos aquí contigo 3 semanas seguidas. Bueno, no, así, tranquilos todos. Pero no se puede. Muchas gracias por habernos escuchado. Por favor, compártanle este episodio a alguien que creen que les pueda servir. Denle like, suscríbanse a nuestro canal. Obviamente vayan a seguir a Moni en todas las redes que nos mencionó. Y pues nada, este fue un episodio más de Mejórate. Muchas gracias, Moni. Gracias, Moni. Muchas gracias por la invitación.